Ok. Em, ¿Por qué tanta énfasis en la primera infancia? Y primero les quería preguntar si ustedes saben hasta qué edad se considera un niño o niña en primera infancia. Si quieren lo pueden decir a viva voz o ponerlo en el chat. ¿Hasta qué edad hablamos de primera infancia? Hasta los 7, dice Nicolás. ¿Quién da más, quién da menos? Esto ha ido cambiando en el tiempo, así que no es raro que algunos de ustedes eh, piensen 6, 5, efectivamente. Inicialmente era 0 a 3 años, después se prolongó 0 a 5 y ahora estamos en 0 a 9, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué este margen más amplio de primera infancia? Porque es la etapa de mayor vulnerabilidad del ser humano frente al ambiente. Y esa vulnerabilidad es una sensibilidad al ambiente, tanto para las experiencias negativas, que podría ser la huella traumática que dejan, digamos, experiencias negativas, como para las positivas, que serían las experiencias nutritivas, ¿cierto?, que promueven bienestar en la infancia. Entonces, eso se llama primera infancia. Por eso les decía que vamos a prolongar un poquito más, pero la investigación normalmente es hasta 0 a 9, ¿ya? Pero yo sé que ustedes trabajan con niños a veces un poquito más grandes. Por supuesto que todo lo que uno puede decir de un niño de 9 es muy similar a un niño de 10, de 11, de 12. El punto es que para las políticas públicas en primera infancia, en un momento hay que hacer un corte. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo en nuestro país, primero era 0 a 5 años y desde hace ya unos años, no sé, como 7, 8 años atrás, pasó a 0 a 9. Entonces tiene un programa que se llama PASMI, que prolonga, ¿cierto?, de los 6 a los 9 años. Entonces, digamos, bien arbitrario cuando uno pone así como una edad exacta, pero tiene más que ver con la política pública, ¿ya? Pero cuando hablemos de primera infancia nos referimos a 0 a 9 o un poquito más también, pensando que es una etapa de alta vulnerabilidad. Entonces, lo primero que hay que decir es que todo bebé nace con un potencial de desarrollo, pero para eso requiere un ambiente. Y ese ambiente está compuesto no solo por la familia, sino que por todos los entornos. Y ahí entra los jardines infantiles, todos los espacios de cuidado infantil, después, por supuesto, la escuela y también los espacios comunitarios. Entonces, toda la comunidad, se podría decir, es responsable de la crianza de los niños y niñas en un país, por ejemplo. No es solamente responsabilidad de un actor, ya eso es como un desde, digamos, por eso se los quería poner en la primera diapositiva, que eso está muy estudiado, que todo tiene que estar alineado. No sacamos nada con fortalecer solo el jardín infantil, sino fortalecemos la familia y la comunidad, por ejemplo. Sigamos. Otro dato también que quería compartir es que hay mucha evidencia, muchísima desde las neurociencias, eso ustedes pueden buscar si les interesa el tema. Hay una evidencia rotunda de que las experiencias negativas, mientras más temprano ocurran, es decir, los traumas, mientras más temprano ocurran, dejan más huella en los niños y niñas. Y eso se ve en el cerebro, la arquitectura cerebral, digamos, la estructura del cerebro. Cambian la cantidad de sinapsis. Por lo tanto, el cerebro de un niño o niña que está viviendo estrés tóxico es muy distinto al cerebro de un niño o niña que no está viviendo situaciones tan estresantes. Entonces, los contextos son muy importantes, porque el niño o niña para que se desarrolle de manera óptima, con el potencial que tiene, desde su genética también y su temperamento, necesita un ambiente favorable. ¿Ya? Y ese ambiente favorable es el que vamos a ahondar un poquito cómo podemos nosotros contribuir a ese ambiente. La próxima. Otro dato importante es el desarrollo del cerebro, porque el desarrollo, si ustedes piensan del sistema nervioso, tiene que ver con la adquisición del lenguaje, la adquisición también de las funciones cognitivas superiores. Entonces, fíjense en este gráfico que es muy conocido, que muestra cómo el primer año de vida es el máximo cambio, digamos, del desarrollo cerebral. Pero después continúa, sobre todo las funciones, las altas funciones cognitivas. Fíjense que empieza a decaer como a los 14 años. Entonces ustedes, si están trabajando con niños y niñas de 12, 13, 14, piensen que están en plena transformación de su sistema nervioso. Se fijan que igual es bastante alta. Después esto cae, después de los 14 cae bastante y después ya se convierte en una línea plana, digamos, ya no hay más desarrollo eh, cerebral, pero hasta el adolescente, digamos, es muy vulnerable al ambiente y es todo moldeable, es mucho más
flexible a nivel del sistema nervioso, por lo tanto todas las experiencias que le ocurran van a tener un mayor impacto. ¿Ya? Por eso, de ahí la relevancia de todos los espacios donde están los niños y niñas, y todo lo que nosotros como adultos hagamos en ese espacio va a ser relevante, aunque sea algo puntual, que es algo que a ustedes yo sé que les interesa porque ustedes están en un rol que se relacionan pocas horas, un poco tiempo con esos niños y niñas, pero por supuesto que también influye. O sea, todas las interacciones que tienen los niños y niñas, aunque sean esporádicas, igual tienen una relevancia. La próxima. Y este estudio, que es un estudio que viene de la economía, también es interesante tenerlo en mente, que poco a poco los gobiernos han ido impulsando política en primera infancia porque hay mucha evidencia de que invertir en la primera infancia tiene un alto retorno económico, en términos de que si yo fortalezco a un niño o niña desde muy temprana edad, ese niño o niña va a tener mejor desarrollo y probablemente se va a enfermar menos, va a tener menos problemas de salud mental, menos problemas con la justicia, probablemente se va a gastar menos, entre comillas, el gasto público. Entonces, con este argumento más económico se han logrado muchísimos cambios en política pública, de convencer a los tomadores de decisión que hay que actuar de manera muy temprana. Fíjense ustedes que invertir de 0 a 3 años tiene un retorno gigantesco. Después el retorno igual es alto, si ustedes piensan que igual hay alto retorno cuando es de acá de 4 a 5 años, después la etapa escolar, después más grande, etapa escolar superior. Em, Igual hay una alta tasa de retorno. Lo que pasa es que obviamente mientras antes yo invierta, tiene más posibilidades, digamos, de tener esta tasa de retorno económica. Y este estudio que se hizo para la primera infancia, eh, con este estudio se ganó el premio Nobel de Economía, ya que es, ahí está Ekman, es el que ganó el premio Nobel de Economía, producto de todas estas investigaciones. Y rápidamente muchos países, partiendo por Estados Unidos, donde eh, digamos, hizo los estudios Ekman, empezaron a impulsar estas políticas, como les digo, y mejorar el entorno de los jardines infantiles, invertir en capacitación de educadores, invertir también en entornos urbanos que sean óptimos para la primera infancia, en bibliotecas, en más actividades culturales, literacidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces también eso hay que tenerlo en mente como un dato, digamos, un dato duro. La próxima. Y ahora pasamos un poquito al apego. Estos primeros años de vida, como son de tanta sensibilidad al ambiente, ¿qué es lo principal que necesita un niño o niña para su bienestar? Lo más importante es que establezca vínculos de apego seguro. En todo lo que es la teoría del apego, que mal llamada un poco teoría, porque no es que sea una teoría totalmente, digamos, abstracta, sino que es muy empírica la teoría del apego, permite comprender la relevancia que tiene el desarrollo emocional, porque el niño o niña necesita vincularse con un adulto para sobrevivir, ¿verdad? Porque no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir sin el apoyo de un adulto. Y por eso es que esa relación es tan relevante. Y este esquema un poco muestra, es como una síntesis de lo que ocurre. Por una parte, el adulto tiene que estar muy atento a las señales de los niños y niñas, por eso aparecen aquí como un contacto visual, ¿verdad? Atento, que dice acá, a las necesidades, sobre todo cuando hay situaciones de estrés. Ahí se pone a prueba el apego. ¿Cierto? Cuando un niño o niña siente una situación de estrés. Entonces ahí nosotros los adultos tenemos que estar muy atentos y tratar de entender las señales, es decir, interpretar lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que desea, su motivación interna. Es como leer un poquito lo que hay dentro de su mundo interno. Y a su vez, ese niño o niña que se siente comprendido y se siente escuchado, visto, validado en su propia experiencia, su estrés disminuye y adquiere confianza en el otro, se siente contenido emocionalmente. Entonces, esto se fijan que es como una especie de danza armónica, cuando el adulto es sensible a las necesidades de los niños y niñas, los niños reaccionan también con sentirse seguros internamente. Y esa es la sensibilidad, como ver las señales, interpretarlas bien, responder adecuadamente. Y la capacidad mentalizante, que es lo que se le suma, que después lo vamos a definir un poquito más en detalle, tiene que ver con reflejarle ese mundo interno al niño en términos de sus propios estados mentales y verbalizarlo, decírselo. Pero no decírselo de cualquier forma, sino que decírselo en términos de pregunta, por ejemplo, o también de hipótesis. Es como, tal vez
esto no te está gustando, tal vez está aburrido, quisieras jugar otra cosa, ¿qué te gustaría jugar? Todo eso es un lenguaje mentalizante. ¿Por qué? Porque yo digo, si le menciono emociones, le estoy dando un lenguaje emocional. Si le pregunto, ¿estás aburrido? ¿Estás aburrida? Es una pregunta, no lo estoy afirmando, ¿cierto? O quisiera jugar otra cosa, querer es un deseo interno. ¿Qué te gustaría hacer? Entonces, ese lenguaje mental, eso se llama mentalizar el mundo infantil. Entonces, el apego se transmite a través de estas dos habilidades, que son ser sensible y tener un lenguaje mentalizante. ¿Ya? En esta dinámica que hay que ir leyendo las señales, sobre todo cuando hay estrés de parte de los niños y niñas. La próxima. Entonces, la teoría del apego se configura como este modelo relacional que aprende el niño y niña a relacionarse de una cierta manera con los adultos, que el adulto en esta danza que yo les decía de ser sensible a sus necesidades, tiene que tener en cuenta dos cosas que muchas veces no están conscientes, pero los adultos sensibles lo hacen de manera muy natural. Una que es proteger, contener y dar seguridad en caso de estrés, y la otra es impulsar la exploración. Y ahí es donde entra el juego, que yo sepa que para ustedes es muy importante. Se podría decir que la capacidad de exploración de un niño o niña es la base del desarrollo. Imagínense un niño o niña que no explora. No tiene cómo desarrollarse en todo su sentido, en todas sus habilidades. La única manera que se desarrolle es explorando. Y para eso necesita un adulto que lo impulsa a explorar. Pero esa exploración no puede ir en desmedro de la seguridad. Es decir, no le puedo decir a un niño o niña, anda a jugar, sino que hay que decirle, mira qué lindo su juguete, precioso, si quieres juega, yo estoy aquí, si cualquier cosa tú me necesites, yo estoy acá para ayudarte. Entonces le doy la seguridad, pero también lo impulso, digamos, lo empujo un poquito para que explore. Y cuando se logra ese equilibrio entre la búsqueda de protección y seguridad y la búsqueda de exploración, es porque el niño o niña está desarrollando un vínculo de apego seguro. Y eso ocurre porque ese adulto está siendo sensible a sus necesidades y también mentalizante, mostrándole su mundo interior. ¿Ya? Entonces, todo esto va junto. ¿Y por qué puse una balanza? Porque para que, como les decía, el apego seguro consiste en ese equilibrio. Cuando hay un desequilibrio de esta balanza, ahí aparece lo que se llama el apego inseguro. Que en este caso, si ustedes ven ahí la balanza, por ejemplo, la función de protección, cuando es demasiada búsqueda de seguridad y el adulto promueve demasiado esa búsqueda de seguridad, eso va en desmedro de la exploración. Entonces ahí tendríamos un niño que es muy apegado, así entre comillas apegado, muy cercano, ¿cierto?, a su figura de apego, que le cuesta mucho ir un poquito más allá a explorar. Y ese niño o niña nosotros le llamamos que tiene un apego inseguro de tipo ansioso ambivalente. ¿Ya? Es como que tiene una falta de exploración y tiene un exceso de búsqueda de seguridad. Y eso obviamente va unido con una actitud del adulto, como yo les decía, que también le muestra que este mundo es peligroso, entonces tampoco promueve la exploración. Ese sería un polo donde hay un desbalance, ¿ya? Hay apego inseguro. Y el otro polo de apego inseguro es todo lo contrario. Es un adulto que impulsa en exceso la exploración y hace que este niño o niña busque muy poco la seguridad, incluso aunque haya una situación de estrés. No busca, no pide ayuda, no busca apoyo. Entonces un niño o niña que aparece como muy independiente. Y muchas veces el sistema educacional, por ejemplo, valora a ese tipo de niño o niña. Dice, uy, súper independiente, lo puedo dejar solito, juega solo, si le pasa algo no pide ayuda. Bueno, psicológicamente eso no es muy sano, ¿cierto? Porque lo óptimo es ese equilibrio, que el niño o niña no puede ser independiente tempranamente. Sí puede ser autónomo en las actividades que corresponden a su edad, pero tampoco es sano, digamos, un niño o niña que no busque ayuda, que trate de arreglársela siempre solo, aunque le pasen, digamos, situaciones de estrés. Ya, entonces el apego seguro es ese equilibrio entre la justa búsqueda de seguridad y también el justo impulso hacia la exploración. Y de esa manera el niño, niña con apego seguro, tiene una buena función de socialización, es decir, son más sociables, son más capaces de interactuar con otros, pero no de una manera excesiva, sino que con cierto recelo al principio, una vez que ya es familiar el ambiente, recién ahí puedo estar, digamos, mucho más involucrada en esa relación. ¿Por qué? Porque también busco protección y seguridad. Es decir, una persona nueva, por ejemplo, que un niño o niña conoce, inmediatamente no puede darse un buen vínculo, ¿verdad? Eso tiene que haber un proceso.
Y ese proceso pasa porque, si ustedes lo observan, se ve muy claramente, cuando llega una persona nueva, el niño o niña lo primero que hace es buscar en el entorno a su figura de apego y mira el rostro. Si el rostro de la figura de apego saluda, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Y todo bien y todo fluye, entonces ese niño o niña tranquilamente va a interactuar con esa persona. Sin embargo, cuando mira a la persona nueva, mira la figura de apego tiene un rostro como de desconfianza, el niño o niña no va a interactuar con esa persona y al revés, se va a acercar, digamos, a su figura de apego. Eso porque leen en la figura de apego la peligrosidad o no y la familiaridad o no de esas personas nuevas que llegan a su entorno. Entonces ustedes cuando van a un colegio, por ejemplo, a jugar con niños y niñas, a hacer alguna actividad, lo esperable es que los niños y niñas primero los miren, los observen, como que los evalúen un poco. Miren a su profesor, profesora, y dependiendo de eso están como observando primero. Y una vez que sienten que todo está seguro, es decir, no hay ningún riesgo, está la función de protección activa, ahí recién puedo ir a explorar y ahí un niño o niña con apego seguro le va a sacar el máximo provecho a esa exploración, porque un niño que coopera, que quiere estar en esa interacción y que se ve fortalecido, ¿ya? Porque tiene esa capacidad de socialización. Ahora, uno por supuesto tiene que llegar a todos los niños y niñas, entonces hay niños y niñas que es más fácil, pero los niños con apego ansioso les va a costar mucho más, porque van a estar reticentes, van a buscar demasiada seguridad y les va a costar entrar en interacciones nuevas, que son los niños y niñas más inhibidos, más tímidos. Entonces ahí hay que también hacer un esfuerzo de mostrarles confianza y de ir logrando poco a poco un vínculo donde se sientan seguros, porque esa es la clave para que puedan explorar y puedan entrar en una interacción positiva. ¿Ya? Pues podemos aclararlo con algunos ejemplos. Sigamos, Pedro. Entonces, ¿cómo se define el apego? El apego es el vínculo afectivo que parte en el bebé, pero esto nos acompaña toda la vida. O sea, todos los seres humanos tenemos apego, ¿ya? No, no es que se acabe a cierta edad, sino que va cambiando de forma. Pero los adultos también tenemos apego, y hasta toda la edad, adulto mayor. Y lo importante es entender cómo esto se origina y después se generan estos modelos relacionales que nos acompañan toda la vida y los cuales nos fueron funcionales en esa primera infancia, por lo tanto los seguimos ocupando en los distintos contextos, ¿ya? Entonces el apego es este vínculo afectivo que ayuda al bebé a disminuir su estrés. Ahora, estresor está lleno. ¿Ya? El niño cuando tiene hambre, tiene sueño, está aburrido, todo eso son pequeños estresores. Y dependiendo de la respuesta del ambiente va a ir desarrollando ese vínculo de apego, seguro o inseguro, ¿verdad? Entonces, le ayuda a reducir el estrés, a manejar la ansiedad natural frente al estrés, ¿cierto? Lo desconocido. Y en la medida que el adulto es sensible a sus necesidades, lo protege, le da los cuidados necesarios y además promueve la exploración, como yo les decía, eh, de esa manera el niño o niña va a ir desarrollándose plenamente con todo su mejor potencial. ¿Ya? Y esto es de la teoría de John Bowlby, ¿cierto? Que es el que crea la teoría del apego inicialmente, después mucho desarrollo. Pero esto es básicamente lo que es el apego, ¿ya? Para que todos estemos hablando el mismo lenguaje. Sigamos. Lo que se internaliza poco a poco, el principio del apego es como muy conductual, pero luego se internaliza como este modelo que yo les decía relacional, y aquí podemos tener ya sea una base segura, que sería que producto de todas esas primeras experiencias que tuvo el niño o niña en la infancia, que le dieron seguridad de que el adulto va a estar ahí para responderle en caso de necesidad, que cuenta con alguien cuando tiene una situación de estrés, eso se internaliza y esa seguridad interna acompaña al niño o niña en todos los contextos donde se desenvuelve. Entonces después se relaciona de la misma manera con, por ejemplo, en el jardín infantil, con las educadoras, con sus compañeros o compañeras, después con los profesores. Y eso sería el círculo virtuoso, ¿verdad? Y al revés, la siguiente, Pedro, el círculo vicioso sería cuando lo que se internaliza es una base insegura, ya sea por sentir que esos adultos no son sensibles a mis necesidades, por lo tanto yo genero esta evitación del apego que se llama, o al revés, que son padres muy sobreprotectores y muy ansiosos y que no permiten que el niño o niña desarrolle la autonomía necesaria eh, para desarrollarse. Entonces, ya sea cualquiera de los dos polos de inseguridad, evitación o ansiedad, esa base insegura se internaliza y también acompaña todas las interacciones. Lo cual, imagínense ustedes lo complejo que es. Un niño o niña que entra al jardín infantil, por ejemplo, y que no tiene una base segura, se va a sentir totalmente inseguro en el jardín infantil. Entonces les cuesta mucho la adaptación
y bueno, muchas veces hay que hacer alguna intervención ahí para acompañarlos y ayudarlos para que logren sentirse seguros y poder interactuar y tener una experiencia positiva de aprendizaje, ¿cierto? De desarrollo. Sigamos. Entonces, toda esta parte del apego inicial que yo les decía es para tener en cuenta que en una sociedad, si uno piensa a nivel más amplio, lo que tendríamos que hacer es dar todas las condiciones necesarias en todos los espacios donde se desenvuelven los niños y niñas en primera infancia, ya sea la familia, las escuelas, la comunidad, brindar todas las condiciones para que se sientan seguros y puedan explorar de manera tranquila para que se desarrollen de manera plena, tanto desarrollo psicomotor, desarrollo del lenguaje, de la comunicación, como socioemocional, ¿verdad? Para el desarrollo integral. Entonces, la base de ese desarrollo es el apego seguro, porque un niño o niña que se siente inseguro le va a costar muchísimo desarrollarse plenamente por estas limitaciones afectivas, ¿se fijan? Se podría decir de manera simplificada que el niño o niña aprende y se desarrolla porque tiene un vínculo de apego con alguien. Es como que aprende por amor, se podría decir, porque primero hay un vínculo y para estar en ese vínculo el niño o niña desarrolla sus habilidades y eso hace que vaya avanzando en toda la etapa del desarrollo de manera armónica, ¿ya? Entonces el desarrollo está muy de la mano con el desarrollo emocional y el desarrollo emocional se basa, digamos, en un buen vínculo de apego. Sigamos. Entonces de ahí lo que decíamos al principio, ¿cómo se desarrolla el apego? Necesitamos adultos sensibles y mentalizantes. Y en ese sentido, ustedes también, como voluntarios y voluntarias de actividades lúdicas, en este caso con niños y niñas, también es muy importante que conozcan estas habilidades porque si ustedes las ponen en práctica, van a tener mucho mejores resultados y van a dejar también una pequeña huella en esos niños y niñas, ¿cierto? De una, un modo de relación que puede que ellos y ellas no tengan en otros contextos. Entonces, aunque sea una relación esporádica, igual uno deja una huella porque es una manera de relacionarse que el niño o niña lo necesita. Entonces, hay veces, por ejemplo, yo he hecho muchos estudios en jardines infantiles, que niños y niñas vienen de familias realmente que no hay ningún adulto con apego seguro y familias realmente multiproblemáticas y el único espacio de seguridad que tienen es el jardín infantil. Y generan un vínculo de apego con la educadora y eso lo fortalece enormemente. Y podría ser que un niño o niña que viene de un ambiente muy problemático, multiproblemático en general, se da que por estas relaciones que tienen con una educadora en particular o con varias educadoras o técnicas en su jardín infantil, pueden desarrollar apego seguro. Lo mismo en una escuela. Una relación con un profesor, profesora es altamente relevante justamente para compensar a veces déficit que traen los niños y niñas del hogar. ¿Ya? Entonces, veamos un poquito qué es la sensibilidad y qué es la mentalización. Partamos con la sensibilidad. Lo que se ha llamado respuesta sensible. ¿Ya? La respuesta sensible es esa capacidad de los adultos, lo que les decía antes, de leer sus señales, interpretarlas y actuar de manera adecuada y en el tiempo preciso. Entonces, para eso se necesita una cierta actitud. ¿Ya? ¿Y cuál es esa actitud? Tiene que haber un ambiente de calidez emocional. En ningún caso hostilidad de ningún tipo. ¿Ya? Entonces un ambiente de ternura, de calidez, un ambiente grato, positivo, que fomenta esa confianza, ¿cierto? Tener una actitud positiva, no una actitud crítica, verlo como una carga, sino que verlo como un privilegio, en realidad, de poder acompañar a un niño o niña en su desarrollo. Tener esa capacidad de estimular en el sentido de no estimular de una manera directiva, porque en realidad el proceso, lo que uno hace es acompañar un desarrollo, no es que uno lo provoque directamente, ¿verdad? Pero para que eso ocurra, tengo que tener un ambiente enriquecido, no solo en cosas materiales, sino que en un vínculo enriquecido, ¿cierto? Con una estrechez afectiva que permite que el niño o niña sienta confianza, se sienta apoyado emocionalmente y logre interactuar. Y de esa manera, en el disfrute, en el goce de la interacción, es en la cual se genera el desarrollo socioemocional y también en las otras áreas del desarrollo. También es muy importante ir modelando en los niños y niñas la resolución de conflictos, porque obviamente lo primero que reacciona un niño o niña es con un desborde emocional. Y eso es porque todavía no han adquirido la autorregulación, que eso se adquiere mucho más adelante en el desarrollo, incluso hasta en la adolescencia. ¿Ya? Entonces, no le podemos pedir a un niño o niña que tenga autorregulación,
pero sí podemos acompañarlo para que vayan poco a poco desarrollando sus propias estrategias de autorregulación. Y para eso es fundamental que nos observen a nosotros y ver cómo también nosotros somos modelo para resolver los conflictos. Y los podemos ayudar de manera directa o también como en modeling, que se llama, actuando nosotros y que ellos y ellas observen y vayan aprendiendo también de estos modelos. Y también de parte nuestra requiere como una flexibilidad de adaptarnos. Primero el temperamento, el distintos temperamentos de los niños y niñas, ser muy flexibles en eso y tratar de que sea todo armónico, es decir, que sea como una danza en la cual el niño o niña no se sienta importunado en ningún momento, ni forzado, ni que lo están controlando en exceso, ¿ya? Sino que más bien que sienta que todo fluye y que está en un ambiente seguro y protegido. Sigamos. ¿Y qué es lo que esperamos entonces de este adulto sensible, de todas estas características de lo que hablábamos antes? Que tenga también un contacto físico acorde, adecuado, un contacto intersubjetivo, que es como de mente a mente, un contacto que pasa por el contacto visual, pasa por imitar un poco los gestos, sintonizar con la emoción del niño o niña, y el contacto lúdico, que tiene que ver con el juego, porque el niño o niña lo más importante en la vida para ellos es el juego, ¿cierto? No hay nada más serio que un juego. ¿Se han fijado ustedes cuando uno juega con un niño y hay normas y alguien transgrede las normas? Es gravísimo, porque uno dice, un adulto dice, ay, pero sí es un juego, y el niño te dice, pero justamente, porque es un juego. O sea, lo más importante son las reglas y no se pueden llegar y cambiar, porque el niño o niña se le va la vida con el juego, y eso está bien, porque en el fondo es la manera principal a través de la cual los niños y niñas aprenden, a través de lo lúdico. Por eso es que el juego, bueno, está súper estudiado la importancia que tiene el juego en el desarrollo, en todas las áreas del desarrollo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitan los niños y niñas? Necesitan que nosotros los adultos validemos su experiencia interna, legitimemos su experiencia interna, no tratemos de imponer emociones o de negar emociones, sino que entender lo que está pasando y traducirlo en palabras que los niños y niñas entiendan, ¿cierto? Y tenemos que tener esa actitud de empatía, que no es fácil, porque la empatía no es con un par como uno, un adulto, digamos, sino que hay que empatizar con un niño o niña que tiene un desarrollo cognitivo, obviamente, muy distinto y que ya se nos olvidó. Muchas veces a los adultos ya se nos olvidó. Por ejemplo, bueno, algo que no vamos a profundizar hoy día, pero el gran tema que es muy lindo de ver a lo mejor en otro seminario es la teoría de la mente. Es muy interesante entender esa teoría de la mente porque los niños y niñas que todavía no adquieren esa teoría de la mente, que es de considerar que su mente es privada, que pueden tener información privilegiada, que pueden incluso mentir, que pueden tratar de ocultar ciertas cosas. Eso ocurre a los 4 o 5 años. Entonces, cuando uno juega con niños menores, tiene que tomar en cuenta que el niño o niña no tiene todavía esa teoría de la mente. Entonces, tiene un desarrollo cognitivo que cuesta empatizar. Entonces, no es tan fácil la empatía como uno dice, así como una habilidad sencilla, no es así. Mientras más pequeños los niños y niñas, más tenemos nosotros que tener mucha imaginación. Imagínense un bebé que no nos puede, o sea, nos comunica a través del llanto. Entonces tenemos que empezar a tratar de entender qué es lo que me quiere decir con ese llanto, con ese gesto. A medida que los niños y niñas crecen y que pueden expresarse verbalmente, por supuesto que eso facilita las cosas. Sin embargo, tampoco la comunicación es tan efectiva porque tampoco hay tanta alfabetización emocional. Muchas veces los niños y niñas les pasan cosas y no tienen las palabras para poder explicarles lo que nos pasa. Por eso es tan importante también la comunicación emocional, para darles más lenguaje, más palabras que puedan ellos conectar con su experiencia interna, ¿cierto? Es muy distinto a un niño o niña que les puede decir, mira, lo que me pasa es que estoy frustrada porque quería hacer tal cosa y no lo logré. Es muy distinto que diga, tengo lata. La lata puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Bueno, puede ser rabia, puede ser pena, frustración. Eh, entonces la palabra ayuda muchísimo a poder expresar y a esa claridad permite también que el entorno reaccione de manera más acorde. ¿Ya? Entonces todo esto se va logrando en un proceso de adultos que son sensibles. Y también, como vamos a ver, mentalizante. Pasemos a la próxima, Pedro. ¿Qué significa esta actitud mentalizante? Tratar de entender el comportamiento del niño o niña en términos de qué hay detrás del comportamiento. No quedarse solo con lo externo, ¿verdad? Sino que ver qué hay detrás, cuáles son los estados mentales que explican ese comportamiento. Y esos estados mentales son
principalmente los deseos internos, los pensamientos, las emociones. ¿Qué hay detrás? Entonces, hacernos permanentemente esa pregunta y no quedarnos solo con la parte aparente, que es algo que en Chile es muy frecuente escuchar. Por ejemplo, los papás dicen, yo quiero que mi hijo se porte bien. O sea, lo ven solamente como la conducta y ocupan técnicas para que los niños se comporten bien, sin preguntarse qué hay detrás de la conducta, ¿cierto? Como que muchos papás dicen, ya, pero yo quiero que mi hijo no siga haciendo tal cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Y quieren la receta del manejo conductual. Pero eso nosotros sabemos desde la psicología que si bien podría funcionar una vez en algo puntual, eso no genera ningún cambio profundo, porque lo que importa es lo que hay detrás y trabajar, por supuesto, con esos deseos, esos pensamientos, esas emociones que llevan a la conducta. Ya no quedarnos solo en la conducta. Ya eso después lo podemos conversar si quieren. Entonces, se habla que un adulto tiene capacidad mentalizante y esa capacidad puede ser alta, media, no tan alta. Y esa capacidad para representar al niño o niña como con su propia mente, con un mundo interno distinto al mío, que tiene sus propios sentimientos, sus propios deseos y que eso me permite a mí al tratar de entender lo que desea, lo que necesita, su propia individualidad, digamos, me permite responderle de manera mucho más óptima a sus necesidades. Y eso hace que el niño o niña se sienta comprendido, se sienta escuchado, se sienta confiado de que me están leyendo, me están entendiendo, se están empatizando, digamos, realmente con lo que siente. ¿Ya? Esto que les digo es muy importante, la mentalización, sentir que el niño o niña es una persona distinta de mí, porque lo que hacemos las personas en general, los adultos, es que uno impone de manera muy inconsciente, impone la manera de ser que tiene uno, lo que a uno le gusta al otro. Entonces, cree que las soluciones que a mí me sirven le van a servir al otro, de manera automática. Y eso justamente va en contra de la mentalización, porque estoy considerando al otro como una prolongación de mí misma. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, cuando tengo hambre, ando mal genio. Entonces veo un niño que está mal genio y digo, ah, tiene hambre, entonces le doy comida. Pero esa es mi manera de gestionar la ansiedad, por supuesto no muy adecuada. Entonces así también pasa que los padres interpretan que los hijos tienen hambre y vemos en Chile los problemas de sobrepeso que hay. Tiene mucho que ver con la ansiedad, se fijan, por ejemplo, la ansiedad de los padres. Y eso porque imponen su propia respuesta de ansiedad, se la imponen también a los niños y niñas. Ahí hay una falla de la mentalización, porque el niño o niña puede estar mal genio por mil cosas. Y la manera de poder entenderlo no es imponer, ah, lo que pasa es que tiene hambre, sino que preguntar o indagar o tratar de, con acciones, por ejemplo, a ver, juguemos a esto, a lo mejor es un tema que, no sé, está aburrido, aburrida, hay que ir buscando hasta encontrar qué es lo que hay detrás, pero no imponer una respuesta, porque nos podemos primero equivocar y por otro lado no estamos siendo empáticos con el mundo interno infantil, ¿cierto? Estamos imponiendo como una respuesta desde afuera. La próxima. Por lo tanto, el adulto sensible mentalizante va a generar esta confianza y va a generar la capacidad tan importante de la autorregulación en el niño o niña, que primero no es una autorregulación automática, primero se llama como una corregulación, es decir, yo ayudo a regular al niño o niña, lo acompaño en esa regulación y poco a poco eso se va a internalizar. Entonces, el adulto sensible mentalizante primero está atento, ¿cierto? Detecta las señales de estrés porque lo está observando además, ¿cierto? Ve la señal y trata de interpretarla. Trata de ponerle un nombre a esa experiencia, lo contiene, sostiene esa experiencia, trata de validar, o sea, puede decir, entiendo, por ejemplo, en una pataleta esto se puede ejemplificar. Por ejemplo, lo típico del niño o niña en el supermercado que quiere el chocolate y justo, no sé, pues la hora que van a ir a cenar a la casa. Entonces grita, qué sé yo, hace como bastante ruido y llora, qué sé yo, que quiere chocolate. Entonces, un adulto sensible mentalizante le puede decir, entiendo que tengas hambre, entiendo que quieras comerte chocolate. O sea, le valida la emoción o el deseo, ¿cierto? Eso es legítimo, pero no es el momento. Y vamos a llegar a la casa y vamos a tomar once. Y ser firme en eso. O sea, validar la experiencia no significa que yo le voy a dar en el gusto, entre comillas, al niño o niña con lo que me pida. Sin duda que no, ¿verdad? Porque nosotros, parte de ser sensible también es conocer qué es lo más adecuado para ese niño o niña, ¿cierto? Y lo más adecuado es que coma comida, no que se satisfaga con un chocolate y después no coma, ¿verdad? Entonces uno le explica al niño en palabras muy simples, y eso es verbalizar,
pero le verbaliza primero que entiende lo que le pasa. Entonces el niño se siente entendido. ¿Se fijan? Y esa experiencia repetida hace que esas pataletas se extingan. ¿Ya? Porque un buen manejo, el buen manejo es eso de la pataleta, validar la experiencia, entenderla, no, por supuesto, no dar la respuesta que el niño está pidiendo, porque imagínense, podría pedir, no sé, no me quiero lavar los dientes, entonces no se lava los dientes. No, por supuesto que hay cosas que nosotros como adultos sabemos que son buenas para los niños y niñas y tenemos que acompañarlos en eso. Tenemos que hacerlo sí de una manera respetuosa, mostrándole al niño que lo entendemos, sin embargo, que lo mejor para él o ella es esto otro. ¿Ya? Y eso va generando también cuando el niño ve que el adulto está claro y es seguro de lo que está diciendo y no cambia de opinión, porque no termina diciéndole ya, bueno, ya toma el chocolate. Poco a poco el niño o niña va regulándose mejor sus emociones, ¿ya? Entonces, ese patrón de regulación emocional también se da porque esos adultos han sido sensibles, han sido mentalizantes y consistentes en el tiempo, ¿verdad? Y la sensación del lado del niño es, primero me están viendo, me están tratando de entender lo que me pasa internamente, me puedo comunicar, o sea, lo que yo expreso el otro lo entiende, y me siento valioso, me siento que lo que yo siento es válido, sin embargo, no siempre me van a dar lo que yo quiero, ¿verdad? Y eso no significa que no me quieran, que no me den el chocolate en el supermercado. Pero esa experiencia tiene que ser repetida, ¿ya? Y consistente. Y de esa manera las pataletas es una edad que es normal, a los 2 años y medio, pero que pasa de manera muy fluida cuando los padres actúan de manera sensible, mentalizante, y tampoco se estresan demasiado. Lo consideran que es parte del desarrollo, que el niño o niña no tiene otra manera de expresarse, ¿cierto? Y se desregula, pero no pasa nada, en realidad. No pasa nada porque es una situación normal hasta que poco a poco los niños vayan regulando sus emociones. ¿Ya? Bien acompañado y contenido, esta fase es muy rápida, pasa, y a veces bien leve, en realidad tampoco siempre es tan florida, digamos. Pero aunque fuese así, tampoco es algo preocupante. Sin embargo, lo que es importante es que, por supuesto, se resuelva de manera positiva y los niños y niñas logren esa autorregulación. Bien, la siguiente. Entonces, para palabras finales como para dejar espacio para conversar. Dijimos entonces que lo que necesita un niño o niña para desarrollarse plenamente es inicialmente un buen vínculo de apego, es decir, apego seguro, eso es lo más importante. Necesita adultos en todos sus entornos, en todos los lugares donde se desenvuelva, que tengan una actitud sensible a sus necesidades, mentalizante para que le validen su mundo interno y se lo verbalicen. Y estas competencias parentales de sensibilidad mentalización son habilidades, por lo tanto se pueden aprender, se pueden entrenar. Entonces hay múltiples maneras de trabajarla, ¿ya? Se pueden hacer intervenciones promocionales, preventivas, y sí tienen muy buenos resultados, ¿ya? O sea, además los adultos, yo he trabajado mucho con padres, madres, pero también con educadora, personal educativo, cuidadora de trato directo, hasta también he trabajado con voluntarios, voluntarias, y son habilidades que se pueden aprender. Y hay técnicas para eso también. ¿Ya? Una que nosotros usamos en el curso que está Pedro es el video feedback, por ejemplo, que es una estrategia que usamos que es de autoobservación. Entonces, en este caso, los padres y madres se observan interactuando con sus hijos e hijas y nosotros hacemos una intervención para acompañarlos en mejorar sus competencias parentales. Y de esa manera estamos promoviendo apego seguro, ¿ya? Sobre todo en la primera infancia, pero como yo les decía, el apego no se acaba, entonces sigue, por supuesto que es muy importante toda la infancia y también en la adolescencia, que todo se entra en crisis en realidad el apego en la adolescencia, también se necesita ahí una atención especial para tener una sensibilidad particular con el adolescente y en realidad en todas las etapas del desarrollo. ¿Ya? Entonces el apego es algo que nos va a acompañar, por lo tanto, sembrar un apego seguro en la primera infancia es un factor protector del bienestar y de salud mental y de desarrollo integral. Bueno, esa era la presentación que les traía hoy día. Si quieres, deja de compartir, Pedro, para que tengamos un espacio de diálogo y de comunicación con ustedes. Oye, muchas gracias, en verdad, agradecerte por todo. Creo que fue súper útil. Yo me quedé con hartas cosas. Hubo hartas frases que me gustaron mucho que decía ahí. O sea, algunas las anoté, las tengo por acá. Aprender por amor, esto de que tiene que haber un ambiente cálido para una sensibilidad vincular. eh, bueno, lo del juego. eh, no sé, y creo que mucho se relaciona con lo que hacemos nosotros y lo que nos hemos dado cuenta que es siempre más útil. También dijiste
que en el disfrute y en el goce de las relaciones que se hace un desarrollo de habilidades socioemocionales. Y justamente nosotros eso es lo que hacemos en cierta medida, como tratar de darle instancias en las que se sientan validados, en las que se sientan queridos los niños, para poder desarrollar habilidades socioemocionales en ellos. Entonces, bueno, agradecerte en verdad, espero que les haya servido a todos. Y, y nada, creo que ahora un espacio de preguntas, de conversar, podría ser muy útil. No sé si es que alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto, Martina, dale. Sí, ya. Primero, muchas gracias por la reunión, estuvo muy interesante. Yo tenía una duda. En la parte donde comenzó a hablar sobre las emociones y de que a veces verbalizarlas con una palabra específica era súper importante para los niños, me acordé justo de una actividad que había dicho Pedro en formación, donde teníamos que proponer una manera, o sea, tenemos que proponer algo con los niños para, por ejemplo, a nosotros nos había tocado reconocimiento de emociones. Y yo había dicho que a medida que cuando los niños crecían, iban complejizándose como las emociones. Y tengo esa duda de que tal vez tenemos, por ejemplo, el emocionario, puede que para el niño sea un poco más complejo, no sé si verbalizar o empezar a complejizar esa emoción, pero yo creo por lo que intuí fue que sería más favorable para el niño empezar a complejizarlo en vez de, por ejemplo, a mí mi psicóloga me había pasado una vez como una ruleta de emociones donde cada una tiene como unas ramas. En cada de estas ramas, por ejemplo, de rabia, había una como me sentí vulnerada, sentí, no sé, era como frustración, ansiedad. Entonces, era mi duda que si empezara complejizarlas a medida que van creciendo, según por lo que crece es beneficioso, ¿no? Muy beneficioso, muy beneficioso. Mientras más palabras, de hecho, hasta con lo que se llama la alfabetización emocional, mientras más palabras tengamos y tempranamente los niños y niñas, más fácil va a ser conectarse con su propio mundo interno y también va a ser más fácil entender a los demás. Y eso está a la base del desarrollo socioemocional, porque te permite resolver conflictos, entender, por ejemplo, queremos jugar el mismo juguete. Entonces yo digo, entiendo que yo quiero jugar, deseo, me encanta este juguete, me gusta mucho, a él también le gusta ese juguete, los dos queremos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Pero hay una empatía también con el otro, que el otro puede tener sus propios deseos. Entonces, ponerle nombre a las palabras, o sea, nombre a las emociones tempranamente es muy, muy favorable. Obviamente que eso se va complejizando. Al principio son las emociones básicas y después uno va creando emociones que son cada vez más y más complejas. Entonces se ha visto que los niños y niñas con mayor lenguaje emocional tienen mejor salud mental. Eso está muy, muy relacionado. Y la psicoterapia también, como tú bien mencionabas, se trabaja muchísimo las emociones y por eso que también generan cambio por esa conexión, porque entenderme más a mí me permite también entender más al otro y entender más los contextos sociales. Entonces eso obviamente que va en beneficio de generar vínculos mucho más sanos, que se resuelven mejor los conflictos y por lo tanto mejor salud mental. Así que sí, totalmente ad hoc lo que planteas, Martina. Muy bien. Hay varias Ya, genial. manitos. No sé quién estaba primero, parece que, no sé si Nicolás o Ignacio. Creo que está ahí tú, Nacho Puentes. Sí, sí, creo que yo. Bueno, primero, muchas gracias María Pía por la instancia y la disposición para la presentación. Para algunos como yo que estoy en una carrera distinta a la psicología, quizás como aterrizar lo que uno piensa con los conceptos que planteas sirve mucho. Entonces, bueno, y quería comentarte por un caso porque yo tengo una amiga que también estábamos hablando de voluntariado, etcétera. Y cuando yo le mencioné que estaba en operación de infancia, me había mencionado como, como los que tienen apego inseguro. Y yo dije como, no puedes tener razón, no te quiero dar la razón. Que en ese momento no podía defenderlo porque yo no sé, pero ahora mismo te quería preguntar, porque justo con todo lo que tú mencionas de los niños que tienen la base segura, en contraste con los que tienen la base insegura, que los que tienen base insegura pueden encontrar esta figura de apego, por ejemplo, en la profesora del kinder, yo me pregunto a mí si nosotros en una salida, al encontrarnos con niños que presentan esta base insegura, ¿es posible que
encuentren este vínculo de apego con nosotros, porque por ejemplo, hay voluntarios, por ejemplo, que obviamente no van a ir toda la salida, entonces puede que hay niños que a lo mejor vean esa imagen de apego con este voluntario que vaya temporalmente, pero que después ese voluntario no vaya más y ese niño diga, oye, pero voy después y no me lo encuentro. Entonces, no sé si a lo mejor podría incluso ser hasta peor. Bueno, no tengo idea, entonces por eso te hago la pregunta sobre hasta qué punto nosotros quizás eh, tenemos este límite donde de acá para allá vamos a como reemplazar este apego que el niño no tiene en la casa y hasta qué punto nos quedamos como en este como en este apoyo que les podemos entregar con el contacto intersubjetivo que explicabas, con la mentalización que decías. Entonces, me preguntaba como por ahí. No, muy interesante, Ignacio. Mira, para que haya un vínculo de apego se necesita estabilidad del vínculo. Por lo tanto, si uno va, no sé, una vez cada 2 semanas, una vez al mes o qué sé yo, no se va a establecer un vínculo de apego propiamente tal, porque está basado en esa confianza de que yo cuento con esa persona en caso de necesidad. ¿Ya? O sea, no es un vínculo de apego propiamente tal, pero sí es una relación en la cual yo me siento vista, me siento escuchada. Es como la relación con el terapeuta también, que tampoco es necesariamente una relación de apego. Si lo veo el terapeuta, imagínese un niño o niña que ve al terapeuta una vez a la semana y a lo mejor la terapia dura 6 meses. O sea, tampoco. Y después es un profesional, pero que modela un tipo de relación. Y eso es favorable para los niños y niñas porque les muestra una manera distinta de relacionarse. Entonces sí les va a contribuir a sus relaciones de apego, pero no contigo, sino que en sus relaciones con sus figuras de apego. Pero va a aprender, porque además tiene una flexibilidad del sistema nervioso extraordinaria, va a aprender inmediatamente a relacionarse de otra manera. Y eso es un modelaje fantástico, sobre todo en niños y niñas que no tienen esa posibilidad en otros lados. Entonces piensen que sí van a contribuir, sobre todo en niños y niñas que no tienen ese espacio de apego seguro. Es como un granito de arena, digamos, pero no es que ustedes se transformen en figuras de apego, porque eso es para relaciones que son muy prolongadas en el tiempo y que tienen una estabilidad permanente. ¿Ya? Eso. Me quedo mucho más tranquilo, le voy a decir eso a mi amiga entonces. Gracias. Eso. Ah, bueno, y espérate, lo otro que quería agregar, lo que tú entredijiste, que a veces imaginemos que sí hay una relación de apego y se acaba. Ya, eso no es malo para los niños y niñas, porque separarse es algo sano también, de saber separarse. Imagínense una psicoterapia también. Uno se vincula mucho con su terapeuta. Y llega un momento que hay que hacer un cierre. Y hacer un buen cierre es muy terapéutico, porque la vida está llena de separaciones. Uno pasa desde el jardín infantil al colegio, se despide de sus compañeros, después del colegio, hacia la universidad, después, o sea, la vida está llena, llena, llena de separaciones. Entonces, las personas con apego seguro pueden separarse de manera más sana. Entonces, mientras uno modele esas pequeñas separaciones de manera sana, son también experiencias positivas que me van a llevar después en otras separaciones a ponerlas en práctica. Así que eso tampoco es negativo. Vivir algo bueno y perderlo, eso es mucho mejor a no haberlo vivido. Nicolás. Sí, yo te quería preguntar, un poco, ¿nos ayuda a hacernos una idea de esta presentación respecto a cuáles son buenas habilidades parentales o buenas habilidades de cuidado, de sensibilización, mentalización? Pero te quería preguntar si es que nos podrías compartir cuáles son los errores más comunes en este tipo de habilidades de cuidado que has visto tú en tu experiencia, quizás como, tanto como psicóloga o en tu vida personal. Sí, es que, mira, lo más característico y que daña a los niños y niñas es negarle su mundo interno. Ya sea como si un niño está triste, decirle tú no puedes estar triste, o ¿por qué estás triste? O sea, cuestionarle sus emociones. Es como decirle lo que tú sientes no es válido. Ya, esa invalidación genera una falla en la mentalización futura de ese niño cuando sea adulto, cuando sea un poco más grande también, porque es como que no se le da espacio a mi mundo interno. Ya, eso es lo más importante, validar la experiencia interna de los niños y niñas. Entonces, cuando eso no ocurre, que es lo más común, porque en Chile, como yo les decía, ¿qué es lo más probable que ocurra?
que los adultos están pendientes de que el niño se porte bien, como yo les decía. Esa es como la frase que en otros países no es así. En otros países que el niño disfrute, que sea feliz, que aprenda, pero pasándolo bien. ¿Ya? Nosotros tenemos una cultura de portarse bien. Entonces es muy instructivo y pura corrección. Y la gente también tiene creencias respecto a que para poder controlar la conducta, porque justamente estamos pendientes de la conducta, hay que aplicar castigos. ¿Ya? Y por eso Chile es un país que maltrata tanto su infancia. Ya tenemos 62% de los padres en Chile que declaran usar violencia con sus hijos e hijas. De ese 62%, 35% con violencia física. Entonces, eso es lo más grave que le puede ocurrir a un niño o niña, que le nieguen su estado interno, que le controlen su conducta con castigo, porque eso lo anula como en su mundo interior y lo hace generar una defensa, o sea, eh, justamente evitando el apego, evitando la intimidad, evitando la cercanía afectiva. Entonces, lo más grave sería eso, maltratar a un niño, transgredir, digamos, sus límites corporales, sus límites psicológicos, y todo lo que tenga que ver con violencia. O sea, un niño o niña deberíamos protegerlo sí o sí de la violencia, porque los niños y niñas no tienen ninguna posibilidad de procesar una experiencia violenta, ya sea hacia ellos mismos o que sean testigos de violencia. Eso es muy fuerte. Y el otro gran ámbito es la sexualidad. Por supuesto que a los niños y niñas hay que protegerlos de cualquier experiencia que ellos, ya sea sean testigos o que estén en un mundo sexualizado tempranamente. Eso es altamente dañino y genera, por supuesto, los traumas del abuso sexual. Entonces esas son las cosas más graves que le pueden pasar a un niño o niña. Ahora, ustedes en su día a día de los juegos que hacen, digamos, ¿qué sería como errores, entre comillas, como lo que entiendo tu pregunta? Sería, por ejemplo, imponer algo, por ejemplo, si yo quiero enseñarle a un niño una cosa, sin tomar en cuenta cómo se siente. Entonces, poner por sobre las emociones, por sobre lo que está sintiendo ese niño o niña, poner una meta como un control de una conducta. Eso es algo que también hacemos de manera bien inconsciente porque uno como que fuerza las cosas, entonces no toma en cuenta en ese momento el deseo infantil. En cambio, es tan distinto cuando uno parte escuchando, mirando lo que los niños quieren hacer y uno se engancha con ese deseo, todo fluye mucho mejor. ¿Ya? Entonces sería no ser tan controladores y tratar de nunca negar ese mundo interno o invalidar la experiencia interna de un niño o niña. Eso es como lo más básico. Sí, o sea, a nosotros nos pasa mucho que tenemos como un objetivo de la actividad. Tenemos como un objetivo de que Claro, aprenda o que diga, esta es la reflexión que tiene que decir al final. Y de repente como, y quizás a los padres le pasa lo mismo. Yo no soy padre, así que todo el no lo rato, puedo. el control, lo que nosotros Claro. en el curso, que eso lo profundizamos bastante, lo vemos en videos también. Cuando los adultos imponen algo, claro, te quieren controlar la situación en exceso. Y en realidad eso, cuando uno lo lleva un poquito al extremo, eso es una hostilidad y puede llevar a un maltrato, digamos, al niño o niña, ¿cierto? De imponerle algo a la fuerza. Ahora, en el otro polo extremo es ser pasivo y no entrar en esa interacción y dejar como que el niño haga o no haga y que no me importa. Eso también genera daño, ¿cierto? Genera un niño que es muy poco responsivo porque no hay estimulación. Entonces tiene que haber un equilibrio que tiene que ser como un cierto control, pero considerando los deseos, las emociones de los niños. Y tratar de como lidiar en este espacio para que a través de un espacio grato, cálido, se logre el objetivo o lo que se pueda lograr del objetivo. ¿Ya? También Mm. renunciar a que todo va a ser así controlado perfecto, porque con la infancia no es así. Me parece que Ignacio, había otro Ignacio que había levantado la mano recién, ¿o no? Sí, yo, Edwards. que era muy parecida la pregunta a mi tocayo, pero me surgió otra en el camino que si nosotros identificamos que un niño o niña tiene relaciones, no sé, po, en su casa de apego inseguro, ¿hay algo que podemos hacer nosotros, además de solo con el ejemplo mostrarle nosotros el apego seguro? ¿O hay alguna forma en que podamos intervenir sin como involucrarnos tanto en sus relaciones de apego Yo inseguro? creo que sí, yo creo que sí pueden, el granito de arena.
por ejemplo, algo muy importante, que los niños y niñas se expresen bien en lo que quieren, ayudarlos a que se expresen y que puedan decir de manera clara lo que desean, porque muchas veces los papás actúan, bueno, obviamente los padres, hay que pensar que los padres hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, ¿verdad? Y el hecho de tener este vínculo inseguro hace que los niños y niñas también se vayan inhibiendo en ser asertivos, como en decir las cosas claras, lo que quieren, lo que no quieren, lo que les gusta, lo que no les gusta. Entonces también, eso también se hace mucho en terapia, pero ustedes en el juego también lo pueden hacer, ir mostrándole lo importante que es. Si tú dices, por ejemplo, tengo sed, quiero tomar agua de manera clara, es más fácil que alguien te traiga un vaso de agua, a decir, hoy que hace calor, hoy, como indirectamente, y que el otro tenga que adivinar que yo lo que quiero es que me traigan un vaso de agua. Entonces, tratar de modelarles, por una parte, con lo que ustedes hacen, le están modelando una manera de relacionarse. Eso ya es positivo. O sea, que ustedes sean sensibles, igual están mostrando una manera de ser que los niños y niñas van a entender y también los van a imitar. ¿Ya? Eso sí o sí. Porque los niños son como esponjas, ¿cierto? Están mirando todo lo que ocurre alrededor, y lo que uno haga, por ejemplo, si yo me enojo y pateo la silla, inmediatamente los niños van a entender que cuando uno se enoja hay que patear la silla o hay que patear la mesa. ¿Se fijan? Y asimismo con lo positivo. Si yo, en vez de patear la silla, digo, uy, esta situación realmente me está molestando mucho y tengo que ver cómo lo puedo resolver. Pero si lo digo con palabras, los niños también van a empezar a entender, entonces cuando yo esté molesta también puedo decirlo con palabras. Entonces, todo lo que es verbalizar ayuda a no actuar. Piensen ustedes que actuar es como mucho más regresivo en el desarrollo. O sea, el niño, por eso les hablaba de la pataleta, el ejemplo. El niño con la pataleta actúa, no lo expresa verbalmente. Y a la medida que avanza el desarrollo, se supone que uno debiera ir transformando esa agresión, que es natural, porque la rabia y las emociones, digamos, de enojarse, eso es sano también. No es que uno tenga que ser una persona que jamás se enoja, no. Pero hay que canalizar eso de manera verbal y de manera constructiva. Y eso es ser asertivo, decir lo que yo siento. Si algo me molesta, decirlo, me molesta tal cosa, o quiero que hagas tal cosa, o esto que tú hiciste no me gusta. Entonces, en eso sí ustedes podrían ayudar a estos niños y niñas para que se expresen mejor, que sean más asertivos, que no se dejen pasar a llevar, ni tampoco sean agresivos, que sean los dos polos, ¿cierto? Sino que traten de expresarse de manera clara, para que así también los padres por lo menos tengan esa respuesta, porque si el niño se queda en silencio, los papás suponen cosas, ¿cierto? Y a veces se incurre justamente en más violencia. Así que sí, pueden, yo creo que tienen mucho que contribuir ahí en ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, también surgieron algunas dudas o sea, estaba la opción de hacer preguntas en la inscripción, y creo que hay varias que igual como que se contestaron tanto ahora como en la presentación, pero quizá algunas que podrían seguir profundizando alguno más. Una, por ejemplo, es ¿qué tipo de juegos o actividades son las que idealmente fortalecen el vínculo con un niño o una niña? Ya, eso, el terreno del juego, yo les decía que da para otra charla, porque el juego es maravilloso, todo el potencial que tiene. Lo primero es que tiene que ser adecuado a la edad, ¿cierto? Uno no puede jugar a un juego que sea muy exigente, porque el niño o niña se va a sentir muy frustrado, y en vez de ser algo positivo va a terminar siendo muy frustrante para el niño o niña, ¿cierto? Tiene que ser un juego adecuado. Pero hay juegos que son más simbólicos, que por supuesto que trabajan más áreas también del sistema nervioso y son eh, más beneficiosos, como los juegos de roles, por ejemplo, el como si, así jugar a situaciones simuladas, juegos que sean más enriquecidos, que tengan una historia detrás, que se construya algo. Entonces, esos juegos tienen la función más múltiple, ¿cierto? Porque desarrollan más áreas. Ahora, todos los juegos son beneficiosos. De hecho, o sea, hay mucho trabajo en la escuela de psicología. Bueno, Pedro conoce, tenemos profesoras que son expertas, que tienen grandes proyectos de investigación en juego, y ya se sabe un montón, digamos, de juego, de cómo potenciar distintas habilidades. Y se plantea, por ejemplo, que al día un niño o niña debe jugar al menos 5 cosas distintas. O sea, hay juegos que son, por ejemplo, los Lego, que tienen una cantidad enorme de
de desarrollo intelectual, cognitivo, de planificación, de organización, del espacio, o sea, muchas habilidades, pero no necesariamente socioemocionales, ¿verdad? Pero ese juego es muy válido, es muy importante. Pero también debiera combinarse en estas 5 variedades de juego al día con otro juego que sea más de emociones. Entonces se puede hacer un juego donde tengamos roles, ya vamos a hacer, no sé, un juego que vamos a hacer un castillo y tú, ¿qué personaje quieres ser tú? Ya yo voy a ser, no sé, pues, el príncipe, yo voy a ser el soldado y vamos a hacer una historia y los personajes le pasan cosas y tienen emociones. Entonces es un juego muy distinto, un juego de roles, un juego que es más interpretativo, que crea historias, que crea como espacios más de creatividad. Juegos también donde los niños tengan que escribir, que tengan que ocupar, digamos, también otras áreas del cerebro para poder dibujar, expresar a través de gráficas, que es muy importante. Juegos también que tengan que ver con el cuerpo, de movimiento, que también ocupen todos los sentidos. Entonces se fijan que juegos debiera ser muy variados, apuntar a distintas áreas del desarrollo y no olvidar la socioemocional, que es generalmente la que queda más olvidada, ¿cierto? La estimulación cognitiva se sabe mucho más, de la socioemocional se sabe menos, pero yo diría que todas son válidas. O sea, debiera un niño o niña tener esa experiencia eh, de juegos variados que le vayan desarrollando en todos los sentidos, ojalá. Y eso, ir combinándolos para que sea dinámico y así, bueno, enriquecer todas las áreas, porque todas las áreas son importantes, ¿cierto? Eso podría Sí, decir. muchas gracias. Y quizá, no sé si es que alguien tendrá otra pregunta, pero también en honor al tiempo, y quizá para ir ya un poco cerrando, hay una pregunta que va enfocada a la edad de los niños con los que trabajamos, en la que finalmente es bien sabido que quizá la consolidación del apego está sobre todo en los primeros años. Nosotros trabajamos con niños de 7 a 12 años. Entonces, se podría decir que estamos llegando un poco tarde al trabajo con estos niños, como No, que no, vale la no, pena. no, para nada. 7 a 12, o sea, están de partida, primera infancia, acuérdense, hasta los 9. Máxima vulnerabilidad, flexibilidad, sistema nervioso. No, para nada. De hecho, yo creo que no vale la pena pensar si es tarde o no, porque uno está en el presente, entonces no hay cómo ir para atrás. Así que ahora es mejor que mañana. Entonces siempre es óptimo el momento que uno está, digamos. Y en ese sentido, la meta de ustedes, o sea, es tener en mente estas cosas, el tema del apego. El apego es muy estable también. Entonces, a lo mejor a veces uno se frustra de decir, no sé, pues estoy yendo todas las semanas y no voy a cambiar el estilo apego de este niño o niña. No, claramente no lo van a cambiar de manera drástica, pero sí están contribuyendo a que tenga el niño o niña una experiencia de apego seguro que va a servir de modelo para todas sus relaciones. Entonces, siempre hay que pensar que lo que uno haga tiene un impacto y bastante grande en realidad, a veces mucho más de lo que uno cree, ¿ya? Y eso lo sabe uno más adelante. Las intervenciones tempranas tienen esa gracia de que en el futuro se van viendo los frutos y a veces pasa mucho tiempo y se ven los frutos y uno no los ve de manera inmediata. Pero piensen ustedes que los vínculos que están alterados, se podría decir, o con algún grado de problema, para repararlo, para resignificar esos vínculos, se requiere otro vínculo que te muestre otra manera de relacionarse. Y esa manera de relacionarse sana va a ser muy valiosa como un modelo de relación. Imagínense un niño o niña que haya sido maltratado y que no conoce otro tipo de relación. Entonces después cuando está en otra relación, de nuevo entra en el mismo grado de maltrato, hasta que tiene de repente una relación que no es así y descubre un mundo nuevo. Ah, o sea, se puede estar en una relación sin que haya violencia. Y eso es muy valioso, porque les da una oportunidad de después buscar ese tipo de relaciones sanas en el futuro, digamos, en sus futuras relaciones de todo tipo. Piensen ustedes que el modelo relacional uno lo replica en sus distintos espacios. O sea, la persona que tiene una manera de relacionarse, imaginemos violenta, va a ser violento en la casa, en el trabajo, en la calle, manejando, en la micro. O sea, es una manera de relacionarse. Y si uno trata desde la infancia, que 7 a 12 años son bastante todavía muy moldeables los niños y niñas, demostrar una manera distinta de relacionarse. Por ejemplo, tratando de buscar maneras alternativas de responder cuando estamos enojados y frustrados que no sean violentas, eso es tremendamente valioso
generar también incluso una sociedad más pacífica, ¿cierto? Más armónica. Entonces sí están influyendo y están en una etapa del desarrollo que hay muchas posibilidades de cambio. Súper, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando este primer encuentro. Nuevamente, agradecerte, Pía. Fue un privilegio tenerte. Yo creo que aprendimos mucho todos. Espero que les haya gustado. También muchas gracias a todos por la participación. Se hizo una muy buena convocatoria. Las preguntas también estuvieron muy buenas y yo creo que nos dan muchas luces de que lo que hacemos sí importa y aunque sean 2 días, podemos hacer grandes cosas y estamos impactando en la historia de estos niños. Así que eso, muchas Buenísimo. gracias. Quiero agregar una cosa que me gustaría decirle antes de que cerremos. Bueno, aparte de agradecerle, que las preguntas me encantaron, súper buenas, muy profundas. Que no sé si ustedes trabajan con literatura, pero yo he estudiado en los últimos años, hemos estado con un proyecto de investigación y estamos estudiando cómo a través de los libros se pueden trabajar, por ejemplo, la mentalización. Y en eso, bueno, desarrollamos un set de libros, pero para niños más pequeños, de 3 a 5. Pero también yo escribí un libro para trabajar temas más emocionales y de hecho un libro para niños de 8 a 13, o sea, está como la edad de los de ustedes, que se llama ¿Qué le pasó a Gran Árbol? Ya es un libro que trata de la depresión y que también se los dejo como inquietud, el tema de la literacidad, la literatura o los cuentos, como un espacio de lúdico también y de aprendizaje que puede abrir un mundo más emocional. Eso como una invitación, a ver si también no sé si ya lo tienen incluido, pero hay muchos libros de ese tipo. Como les digo, yo participé, o sea, hice uno en el Instituto MIDAP que trabajo, que investigamos la depresión, entonces un libro para explicarle a los niños y niñas qué es la depresión, pero a través de una historia, a través de una ficción. Eso quería como mensaje final. Y muchas gracias, Pedro, por la invitación. No, gracias a ti. Gracias por tu mensaje final. Bueno, nuevamente agradecerle a todos y espero también verlos prontamente y encontrarnos juntos en un próximo